El 2024, dijo, va a terminar con equilibrio fiscal. Tengo una mesa, muestre que tenemos. Roberto García Moritán, bienvenido, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está, José? Buenas noches. Cristiano Ratazzi, muy bienvenido, ¿cómo anda? Bien, gracias. Queridísima Mónica Gutiérrez, ¿cómo anda usted? Muy bien, contenta de estar a tu lado. Muchas gracias por venir. Sebastián López Pereda, bienvenido. Gracias. Lucas Romero, bienvenido. José, buenas noches. Bueno, la semana que viene, a esta hora, ya vamos a tener un nuevo presidente. A la mañana vamos a vivir una transmisión especial por la pantalla de La Nación Más, pero lo concreto es que asume un nuevo presidente que genera ¿qué, Mónica? Yo creo que en principio genera una expectativa. Esa expectativa para una gran cantidad de gente es de esperanza, para otra es de alivio, porque creo que el análisis del voto que ya harán aquí los especialistas es un voto muy ecléctico. Muy ecléctico. Muy ecléctico. Y yo creo que las fuerzas del cielo son las fuerzas del voto. Es verdad. Las fuerzas del cielo son las fuerzas del voto. Y si esas fuerzas del voto van a tener el aguante suficiente como para pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses muy duros. Vos recién hablaban ustedes de la luna de miel. Yo creo que no solo no va a tener luna de miel, sino que no va a tener noche de bodas. Mirá vos. Que la noche de bodas va a ser así de chiquitita y cortita. Muy cortita. Estimado Cristiano, presidente electo, asume la semana que viene. ¿Qué hay que esperar? A ver, yo le tengo mucha confianza. Cuando hace 7 meses era bastante sorpresa, me preguntaron en un programa de televisión, ¿pero vos lo votarías a Milei? Yo lo pensé 5 segundos y dije, sí, yo lo votaría. En ese momento yo estaba apoyando mucho a Patricia Bullrich y a toda esa parte que para mí representaba la fuerza del cambio, y además estaba Milei, que además del cambio era la libertad, pero le tenía mucha confianza. Yo no había entendido cuando ella le gana muy fácil a Rodríguez Larreta, mientras todas las encuestas decían están casi igual, lo pasó por arriba, que gran parte de lo que apoyaba a Rodríguez Larreta era un grupo en el cual estaban las lilitas, los radicales, no liberales, porque hay radicales muy buenos de la serie liberal, que en realidad querían ser masa de buenos modales. Así lo interpretó, decís, la sociedad. No querían el cambio, querían llamar el cambio porque era la cosa que se necesitaba hacer. Ahora, cuando yo digo, ay, qué momento puede mandar el país en crisis, ¿qué crisis mayor es tener 60 de los niños pobres, 50% de la población pobre, 10% en la indigencia? Inflaciones del 20% por mes, que para mí ya es hiperinflación. No importa que después se den esos picos de hiper, estamos prácticamente en hiperinflación, y un cambio absolutamente delirante en el cual hay un cambio que sirve solo para molestar o para favorecer a algunos amigos, porque no existe más el cambio de 365. Toda la economía viaja sobre otro cambio. Bueno, ahí mira, pongo un punto para preguntarle a Roberto, que va a asumir como funcionario, en este caso en la ciudad de Jorge Macri, pero también que tiene su costado emprendedor. Vos cuando empezás a escuchar todo lo que viene, que te dicen, no, vamos a liberar, vamos a abrir, ¿qué te genera? No, me genera mucho entusiasmo, por supuesto. Hay un modelo, como decía Cristiano, claramente agotado, que nos venía haciendo todos los argentinos muy infelices, lleno de privilegios algunos, pero abandonados todos los demás. Y como pyme te puedo decir, lo único que necesitábamos era un cambio de mentalidad, una reivindicación del sector privado y alguien que administrara, creo que en el tape anterior lo vimos, ¿no? La seriedad con la que se va a tomar la administración de lo público. Déficit fiscal cero en el 24 prometió. Y esto para nosotros nos transmite un entusiasmo adicional, porque vamos a tener un presidente que va a administrar lo nuestro, lo público, con mayor responsabilidad. Me parece que es la manera de dar el primer paso hacia la confianza y a la reinserción al mundo civilizado que nos permita crecer como sociedad. Bueno, vamos a ver un poco el clima de época. Les voy a preguntar a Lucas y a Sebastián. Lucas,
El clima de época, ¿no? Nosotros decíamos con Mónica, bueno, Mónica decía un título que me quedó, no va a tener ni noche de bodas un presidente electo en la Argentina. Hay quienes dicen, bueno, hay que prepararse porque ya hay marchas para el 11 de diciembre. ¿Cuál es el clima de época, Lucas, de la sociedad? Vinculo dos palabras, ¿no? Entusiasmo y expectativa. Y eso tiene que ver con que Milei en algún punto terminó representando la extendida demanda de cambio que había en la sociedad. Ahora, vos hiciste en tu editorial mucho foco en el qué, en lo que Milei dice que va a hacer o en los trascendidos que indican lo que Milei va a hacer. El punto es que el cómo genera tantas dudas y tantas inquietudes que en algún punto vuelve al qué como accesorio. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo va a hacer Milei lo que dice que va a hacer? Y esto creo que es el punto de mayor duda, ¿no? Porque las condiciones de gobernabilidad son muy estrechas, los márgenes decisionales son muy angostos y todo esto nos genera el interrogante o la pregunta intrigante de cuánto de lo que Milei dice que va a hacer va a poder hacer. Y eso es administrar la expectativa de cambio, porque la expectativa es muy grande, pero los márgenes de acción son muy acotados, va a tener que tener mucha inteligencia, ¿no? Bueno, Sebastián tiene para complementar también un estudio que has hecho entre ¿cuántas personas? Fueron en el orden de 2.000 participantes. 2.000 participantes, ¿en qué periodo? Fue justo la semana, 3 días antes de las elecciones del balotaje. Mirá, bueno, y este es un buen disparador para charlar también aquí con todos ustedes, que es, ¿qué necesita la Argentina, Sebastián, para la gente? Bueno, necesita primero que nada una sola cosa, que es el crédito que la sociedad le dio a Milei está explicado en un pedido fundamental, que baje la inflación. Ese es el motivo por el cual no solo el 54%, sino hay un montón de gente más que no lo votó, quieren eso. Es la principal demanda de la sociedad, porque la inflación no es solo un fenómeno económico donde se pierde el poder adquisitivo del dinero, sino que hay un fenómeno que tiene que ver con la vida cotidiana, que es la imposibilidad de organizar la vida. No es solo perder el dinero, sino que las familias no saben cómo organizarse y no solo importa que la gente pierde todos los días un poquitito, sino que no puede organizar su vida. Y ese es el principal motivo por el cual la gente, buena parte del electorado, le dio el voto, le depositó esa confianza con un elemento adicional que es muy importante. Según todos los estudios que venimos haciendo hace muchos meses, la sociedad sabe que esto es algo que es imposible de hacerlo en un día. Por lo tanto, cuando uno en las encuestas pregunta cuánto tiempo está dispuesto a darle este crédito a Javier Milei, entre los que fueron los votantes primitivos de Milei, que son los que votaron siempre a Libertad Avanza, le daban un plazo hasta de 18 meses. Y entre los votantes que se sumaron después, que son aquellos que en principio votaban a Patricia Bullrich, también le están dando un crédito mayor a los 12 meses. Con lo cual hay esperanza, hay expectativa, pero hay un pedido concreto, que la inflación baje. Todo lo que describías muy bien vos recién, que es fantástico desde el punto de vista técnico, para la opinión pública simple, que en 18 meses la inflación en Argentina sea lo normal, como en cualquier país del mundo, y que las familias puedan ordenar su vida. Ese es el principal reclamo. Bueno, ahí hay un punto, Mónica, respecto también de cómo estamos viendo uno habla en economía y corríjanme ustedes también que son bastante del palo, decís, bueno, déficit cero, ¿no? Entonces, muchos están mirando por la tele y dicen, bueno, ¿qué significa en la realidad déficit cero? Bueno. ¿Cómo me va a afectar mi metro cuadrado? ¿Qué crees que puede pasar con eso, con esto que plantean desde opinión pública, pero por otro lado de la paciencia a nivel social? Yo creo que hay un factor que es clave, que es la crudeza con la que habló Milei. Milei habló muy crudo durante la campaña, muy crudo después de haber ganado las elecciones, y eso se agradece. Y se agradece porque veníamos enredados en relatos y relatos y relatos. Lo primero que se agradece, y esto tiene que ver con la sensación también de libertad. La verdad. De la verdad, de que que canten la justa. Sí. Después, el tema de cuánta... Yo no sé si puedo hablar de paciencia o de tolerancia, creo que va a depender mucho de las señales que se vayan emitiendo y de esa reducción del déficit que va a significar cortes en situaciones de trabajo, etcétera,
¿cuánto va a influir sobre la inflación realmente? ¿Y de qué profundidad va a ser la inflación en los próximos meses? Porque acá hay un tema que es clave, que son los alimentos, mucho más allá de todos los alimentos. Y yo digo, hay un sector que es el más bajo, el que está acostumbrado a que el Estado lo sostenga, que va a estar sostenido, porque ya dijo Milei que la única mantiene. billetera abierta va a Sí. ser la de Sandra Petovelo. Pero hay un sector de clase media, media-baja, que va a sentir de manera muy dura este ajuste. Yo creo que va a depender de esta mística de recuperar algo, la luz al final del túnel. Si esa confianza se sobrevive, va a haber más chance, más posibilidades para el presidente. Y después yo pensaría, ¿sabes qué? A mí me preocupa mucho dónde se van a ubicar la oposición o las oposiciones. Bueno, hay un punto ahí. Vamos Ahí. a volver a lo de las oposiciones, vamos a volver a lo de las piedras, vamos a volver a lo que pasó en el pasado reciente. Recién Cristina Pérez nos decía, bueno, ojo que el club del helicóptero siempre está listo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Pero quiero compartir con ustedes a Diana Mondino. Esto tiene que ver con la conferencia industrial. Cristina fue durante muchos años miembro de la UIA. Esto pasaba. Yo creo que el mensaje que hemos tenido en esta votación es que la gente quiere un cambio. Es la primera vez que tenemos un presidente que gana diciendo que va a cambiar y que va a ajustar. Esperemos que esa promesa dure. Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy agotado y todavía faltan 10 días para asumir. O sea que es como que hay una ansiedad que va a ser bastante difícil de manejar. Pero vamos, del lado nuestro el compromiso absoluto de tratar de quitar, desregular, modificar, convertirnos en un país normal. Pero del lado de ustedes está el... Mire, si llegaron hasta acá, aguanten 6 meses más, muchachos, que este va a ser el mejor país del mundo. Muchas gracias. Una cosa es aguanten 6 meses más probablemente a los que producen, a los que trabajan. Yo estoy pensando en las familias, ¿no? En las familias, en el poner la mesa, en el que vive de un sueldo, etcétera. ¿Qué tolerancia? Por eso me parece que es muy importante el rol que va a tener la oposición o las oposiciones. Me pregunto realmente, a partir de lo que pasó el viernes, ¿dónde se va a ubicar efectivamente el PRO, Juntos por el Cambio? ¿Qué clase de oposición van a hacer? ¿Van a acompañar efectivamente? ¿Van a acompañar de manera condicionada? ¿O van a empezar otra vez las tensiones internas? ¿Me conviene, no me conviene tensionar para el caso de que esto no funcione y yo sea la alternativa? Bueno, ahí, Cristiano, no te llevo por ahora a la política, después voy a ir por ese ala tomando este disparador que nos da Mónica, que es muy fundamental para lo que viene, pero sí a la economía. Te escuchaba el otro día que vos decías, bueno, ya el país está fundido. El país que ustedes están analizando es un país que 11 puntos estuvo 11 puntos arriba Milei respecto de Massa. A la gente que la está pasando mal le da un voto de confianza. ¿Pero qué le va a pedir a cambio? Que sea el genuino Milei que sabe ser, que sea la buena persona que sabe ser, y que es lo que yo le pedí una vez que hace 4 meses lo tenía sentado al lado. Sepas que si ganás tenés que ser Juan Bautista Alberdi, no yo solo alguien que llegó. Sos el que tiene que recrear los valores de Juan Bautista Alberdi, de Carlos Pellegrini, de una Argentina que fue opulenta, que fue entre los primeros 10 países del mundo y que en los últimos 100 años hemos perdido. Y eso es lo que yo por lo menos le pido. Ahora, hay una cuestión, la gente muy pobre. Pero la gente muy pobre, por la primera vez, los jóvenes votaron a un personaje que le dice la libertad vale. Hasta ahora la gente pobre estaba bajo este sistema raro. Sos pobre, te doy un programa, te doy un plan, te doy un subsidio, te doy limosna, pero votame a mí porque sigue siendo eso. Tanto que la cuestión del miedo fue tremendo. Algunas cosas que pasaron en la televisión de vergüenza era lo que trataban de poner miedo en la gente. Bueno, los jóvenes no escucharon eso y dijo, queremos la libertad, queremos algo nuevo. Y el presidente tiene que demostrar que está a la altura. Es obvio que en algunas cosas se va a equivocar, porque todos nosotros en algunas cosas vamos a equivocarnos. Esa es la regla también de un buen manager, se equivoca.
20% a Me veces. corrige. Ok. Ahí, Roberto, quiero compartir dos cosas con vos. Por un lado, la etapa de la nación, de un momento, de estos momentos históricos que han pasado por suerte y muchos, que tiene que ver con Javier Milei mantendrá los planes sociales, pero busca reducir el poder de grupos piqueteros. Esto fue una de las noticias que abrió hace poco tiempo, hace un par de horas. Concretamente, el presidente electo apunta a sostener la red de asistencia, pero avanzar en auditorías internas para eliminar la intermediación. Aquí hay un punto ya de pragmatismo baglinesco, político, respecto a lo que viene. Y esta frase que tiene que ver con la Argentina que viene, que te va a tocar en tu rol de desarrollo económico en la ciudad, Beliboni, mira. Mire, le explico. Cuando yo voy a vivir un gobierno parecido al que va a venir. Usted también, aunque es más joven que yo. Fue el gobierno de Menem, que inclusive Milei alaba mucho. Dice que fue el mejor gobierno. A mí me tocó ser ferroviario en ese momento. Nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin ferrocarriles, nos quedamos sin empresas públicas y terminamos con una desocupación del 20% y un estallido social en el 2001. Todo consecuencia de la misma política. Si a mí me dicen que alguien va a hacer eso, yo digo que espero que le vaya mal si quiere hacer eso. Es decir, para hacer una metáfora, si alguien me anuncia que va a entrar a mi casa, me va a vender el auto, me va a robar la joya y hasta va a negar los derechos a mi compañera, yo voy a decir, ojalá le vaya mal a esa persona que quiere entrar en mi casa. Ahora, si hace lo contrario, bueno, yo no quiero que le vaya mal a alguien que va a favorecer al pueblo. Yo creo que no lo va a favorecer. Por eso digo, ojo, porque vamos a perjudicar a mucha gente. Ya ocurrió que nos dicen, como siempre, hay que hacer un nuevo sacrificio, pero nosotros hacemos sacrificio. Otra vez los trabajadores. ¿Cuándo hacen el sacrificio los bancos? ¿Cuándo lo hacen? Porque se reunió Caputo con los bancos y dice que salieron muy contentos los bancos. Ah, bueno, yo me agarro los bolsillos. Otra vez salieron contentos los bancos. Roberto. No, primero decirle a Beliboni que esos niveles de desempleo existían porque la gente en ese momento buscaba trabajo porque había trabajo. Había trabajo que buscar y había trabajo que valía la pena buscar. No lo que ha destruido este nivel de populismo que ya ni siquiera la gente tiene la intención de trabajar. Ahora, después, entender que tiene que ver un poco con lo que planteó Mónica y habló Cristiano, los costos de la intermediación. Los costos de la intermediación hacen que todo sea inviable. Un subsidio o lo que hacen estos señores, ¿no? Pensá que el mayor presupuesto entra a desarrollo humano, después va a economía social, Pérsico, se la reparte ahí entre varios, después pasa a los movimientos sociales, Beliboni y todos sus socios, después a los punteros, intendentes amigos, y después recién le llega a la gente. En el medio tenés 4 o 5 etapas de personas, de estructuras, de corrupción, de amiguismo. Me parece que hay que empezar a sincerar un poco los números, entender que, ya lo dijo muy bien Mónica recién, la billetera va a estar abierta para las personas que lo necesiten, no es el foco, no es el problema de la Argentina, tenemos que recuperar la credibilidad desde otro lugar, por lo pronto volviendo a recuperar algo que ha destruido el kirchnerismo, que es la voluntad de trabajo. Estos tipos han logrado que ir a trabajar sea un castigo. Y eso es la peor maldad que se le puede hacer a una sociedad. Gente que ya no tiene el ánimo para levantarse de la cama todos los días para ir a trabajar porque no hay un trabajo que vale la pena defender. El transporte público es un desastre, llegaste, te tratan mal, cobrás 2 mangos, no ves futuro, no tenés proyección, no tenés posibilidad de crecer. Esta Argentina, así como viene o como venía, era inviable. Bienvenido todo lo que proponga Milei. Lucas, la ilusión, ¿no? Decíamos, yo me acuerdo hace un tiempo en el gobierno de Macri se hablaba de brotes verdes, se habló de segundo semestre, hubo cierta paciencia respecto de que eso ocurriera, pero la economía real no mejoró. Después en el gobierno de Alberto Fernández se presentó como un moderado, mucha gente lo votó diciendo no es kirchnerismo, solo viene acompañado de kirchneristas, pero no lo es. Y después viene la desilusión. ¿Cómo se hace para que en este caso no haya una desilusión posterior? Bueno, interesante lo que mencionaba Sebastián, porque si nos vamos al 2019, era la misma demanda ciudadana que había frente al inicio del ciclo de Alberto Fernández, bajar la inflación. Y este creo que es el principal desafío que tiene Milei. Es un gran desafío porque para bajar la inflación tiene que ordenar la macroeconomía y para ordenar la macroeconomía probablemente tengamos un incremento de la inflación. Esta es la tragedia que enfrentará Milei. Pero me quedo con algo que decía Mónica porque creo que de todos los interrogantes que nos plantea este inicio de ciclo de Milei, la pregunta es ¿cuánto tiempo seguirán apoyando los que dicen que van a apoyar? ¿No? Porque claramente es un gobierno que va a necesitar apoyo de actores políticos, va a necesitar sostener el apoyo ciudadano,
esto que mencionaba Cristiano, cuánto de los jóvenes que apoyaron a Milei van a seguir apoyándolo, sobre todo durante esta primera etapa, que va a ser una etapa en donde probablemente los resultados no aparezcan. Y ahí nos presenta el gran interrogante, por lo menos para los analistas del inicio de este ciclo, que es interpretar qué es este 57,7% que apoyó a Milei. ¿Cuánto está dispuesto ese 57,7% a atravesar los padecimientos que va a haber que atravesar para producir resultados, sobre todo en materia de inflación? Este es un gran desafío político para Milei, es administrar esa expectativa, pero sostener apoyos para poder lograr que el programa económico tenga éxito. No hay margen, ¿no, Mónica, No, para el operativo desgaste de corto? Sí, no, pero además yo pensaba una cosa, porque estamos hablando de libertad y se piensa mucho en la libertad económica, ¿no? En el sistema de la libertad económica, de los mercados no regulados y todo lo demás. Pero acá hay un concepto de la libertad que va a haber que trabajarlo desde otro lugar, porque los jóvenes que votaron, esos los que están los primeros que votaron a Milei, ese núcleo del 30%, los duros de los sectores más bajos, medios y medios altos, no conocieron otra cosa que el kirchnerismo. O sea, no conocen otra manera de pensarse a sí mismo adentro de una sociedad sin que alguien les esté levantando el dedito de lo que sí y de lo que no. Y la libertad está llena de riesgos y hay que saber asumirlos. El costo de la libertad son los riesgos. Y hay que meter a todas esas nuevas generaciones dentro de algo que no conocieron. ¿Qué riesgos encontrás? Bueno, la libertad en todos los planos. Si vos te tenés que hacer cargo de tu propia vida, tenés que afrontar esos riesgos. Tenés que crecer en parte. No tenés que pensarte a vos mismo esperando que alguien te traiga el plan, que el Estado te garantice el trabajo, que tal cosa. Tenés que salir vos a buscar tus propias oportunidades económicas, de educación, de vínculos. Y ese es todo un aprendizaje que varias generaciones no han tenido. No sé si ustedes coinciden conmigo. Tenés que mirarte al espejo. Por los primera chicos vez. que hoy tienen 20 y pico, 30, no conocieron otra cosa que el kirchnerismo, una economía dirigida, una vida dirigida. Mira, a mí me pasa, como tuvimos la reunión de la UIA, tengo la reunión de empresarios, que todo es una conversación mano a mano, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que volver a ser, cuando éramos una empresa en serio, competir. Tenemos que pensar al marketing, a competir, cómo ganar mercado. De golpe cambia todo en todos los sectores. Todos los sectores vienen. Y sí, tenés que un poco reaplicar lo que aprendiste en la universidad, por lo cual fuiste a una buena universidad a hacer un doctorado, un máster o cosa, y tenés que empezar a aplicarlo. Es una novedad total. Y si es una novedad total a niveles altos del sistema empresario, a niveles bajos es una novedad que ha vivido del kirchnerismo, como dijo. Y ahí el empresariado, te pregunto, Cristiano, igual el genérico empresariado es como tan injusto como los otros genéricos de periodistas, de sindicalistas, demás. Pero digo, ¿está preparado, por ejemplo, el que le dicen ahora no tenés más control, no tenés para competir y no remarcar de más? Mira, la pregunta que me hacen siempre, no, pero hay algunos sectores. Y yo digo, para. Yo tengo un amigo mío que es vicepresidente de la UIA y que tiene una empresa en Catamarca, una planta de primera calidad y que exporta textiles a todo el mundo hasta que se pueda. Hoy es el caos, nadie sabe más qué pasa. Entonces, ni bien viene una economía normal en Argentina, esta empresa va a crecer. Y es justo de los sectores que dicen que tienen problemas. Cuando dicen que el caño, ¿por qué lo tiene que hacer el Estado? Pueden hacerlo privados. Algunos de los privados contestaron, mira, bueno, que lo haga el Estado porque no lo veo tan rentable. Entonces, ¿quieres que el Estado lo haga con la plata de los pobres del Gran Buenos Aires? Si es útil, pensá que es útil para vos, para tu crecimiento, para poder exportar, importar una planta de hacer de gas licuado. Alguien va a tener que hacerla. Sale más de 10.000 millones de dólares. José, ahora, en un país normal la van a hacer varios privados. No necesita de lo que es del gobierno. Me dispara una cosa el comentario de Cristiano, porque vieron que Alberto Fernández dijo que la pobreza está mal medida, que no hay pobres, que está mal medida, pero además él dijo
que está mal medida porque dice que si el empleo registrado creció no puede haber pobres. Y la realidad es que la cruda realidad es que muchos empleados registrados son pobres y cada día son más pobres por la inflación. Entonces, otra posibilidad, hago como el parangón con lo que está diciendo Cristiano en relación a los empresarios, es que para que la gente tenga ganas de trabajar tiene que tener un sentido. Sí, un un sentido propósito. también económico, un propósito por un lado, pero también económico, que si vos vas a trabajar y vas a estar 8 o 10 horas fuera de tu casa, lo que recibís te permite llevar tu economía familiar adelante. Y para que eso sea posible, ¿qué hace falta? Parar la inflación, tener una economía ordenada. Ahí Sebastián tiene otra placa que quiero compartir con ustedes de este estudio muy reciente. Reciente contaba cómo estábamos preparados o no. Esto tiene que ver con los desvelos, Sebastián. Sí, y ahí no hay diferencia prácticamente según a quién votaban, tanto los votantes del kirchnerismo, digamos, que es Unidos por la Patria, los votantes de Libertad Avanza y los de Juntos por el Cambio. Para todos la inflación era y sigue siendo el principal problema. Pero quería hacer una observación en esta línea con lo que decía Cristiano. Nosotros durante toda la campaña analizábamos un fenómeno y decíamos que la población, que es lo que nosotros estudiamos, no somos economistas, nos dedicamos a la opinión pública, pedía lo que nosotros llamamos ritmo de rap. ¿Por qué rap? ¿Qué es un ritmo de rap para esto? Pedía renovación, autenticidad y propósito. Y estos tres elementos son los que llevaron a Milei a la victoria. Fue quien mejor representó la renovación, fue el más auténtico. A veces los exabruptos que parecían incómodos, para los jóvenes era la autenticidad y tenían claro un propósito, y el propósito era la libertad, pero para lograr que la Argentina sea un país normal, sin inflación. Entonces, todo giró alrededor del mismo tema, y creo, también como hablaban recién, de que los empresarios se van a tener que acostumbrar a vivir en la libertad económica. Nosotros también analizamos algunas cuestiones incluso más cualitativas, y Milei, que lo votó el 72%, o sea, según las encuestas, el 72% de los jóvenes optó por Milei. 72%. Este 55%, números redondos, que sacó Milei, si uno segmenta entre los que tienen menos de 40 años, el voto a Milei fue del orden del 70%. Esta es la magnitud de la necesidad de renovación que planteaban los jóvenes. Y también hay un fenómeno que es importante. Milei, de alguna manera, es un producto de la pandemia, en el sentido de que muchos jóvenes, ante una economía cerrada, la imposibilidad de hacer cosas, muchos jóvenes y familias descubrieron que haciendo proyectos de lo que podríamos decir emprendedurismo social podían vivir igual, y se dieron cuenta que, aunque algunos cobraban el plan y lo seguían cobrando porque casi hasta parecería algo racional, que si le daban una opción, no, ¿por qué va a decir que no? Pero muchos se dieron cuenta que podían hacer cosas por su cuenta. Pintar uñas, hacer empanadas, arreglar la moto. Microemprendimiento. Ponerse a arreglar la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Milei explotó y fue un agente que catalizó este fenómeno social que fue el resultado, creemos nosotros, de la pandemia. La gente se dio cuenta que podía por su propia cuenta hacer cosas. Sumado a la propuesta muy clara de Milei de bajar la inflación, a un personaje auténtico y a ser casi el único, junto con Patricia Bullrich en ese momento, que eran los que aparecían como los que eran la renovación. Entonces hay un voto de confianza de la población a Javier Milei, hay un crédito dado, hay racionalidad en el pedido de la opinión pública, porque esa misma encuesta que compartimos está planteando que la gente está dispuesta a hacer un esfuerzo, pero las señales tienen que ser muy claras, como decía Mónica. Las señales tienen que ir en el sentido de que se va a bajar la inflación. Mira, ahí te tomo un punto para Lucas. Mónica decía hace un rato el tema de la oposición, el rol de la oposición. ¿Tiene margen la oposición para no tener la madurez suficiente como para darle crédito al presidente electo? Eso va a depender del modo en que Milei logre sostener la legitimidad originaria. Por eso digo que es tan importante y relevante entender ese 57,7%. Milei ha hecho de la incorrección política una fuente de legitimidad. En parte, esta idea de mostrarse como un no político, y es lo que a veces hace difícil analizarlo, porque uno le traslada una lógica de los actores políticos que Milei no tiene. Parte de eso es lo que le permitió, como dice Sebastián, representar una renovación,
bueno, es lo que logró despertar cierta expectativa, sobre todo en los jóvenes. Ahora, yo creo que la oposición va a apoyar en la medida en que esa legitimidad popular se mantenga. Y eso depende de los resultados. Milei no va a tener resultados inmediatos. Él está teniendo una estrategia, me parece inteligente, que es ser exageradamente pesimista, porque al ser exageradamente pesimista está sembrando o está intentando sembrar de buenas noticias el futuro. Porque si la realidad no se verifica, va a ser una buena noticia. Bueno, no era tan malo lo que nos anticipaba Milei que iba a ocurrir. Ahora, tienen que aparecer los resultados. Milei no tiene tiempo infinito. Para sostener esa legitimidad originaria, para sostener ese apoyo, va a tener que tener resultados en un plazo razonable. ¿Cuál es el plazo? No lo sabemos. Bueno, ahí tiene dos activos, y acaba opinión, no información, respecto de gobiernos anteriores. Digo, un activo para mí es que el prisma con el que está mirando la sociedad, por ahí no es el que uno tenía, ¿no? Digo, uno escuchaba de algunos de sus diputados algunas declaraciones respecto a los jóvenes, de los varones o tal, y te escandalizás y por ahí preguntás entre los chicos y te dicen, pero esto porque venimos enojados de tal época. Digo, por un lado ahí hay algo, y por otro lado que en economía, que es tal vez lo más complejo de explicar, las zonas áridas, las zonas difíciles, él comunica y la gente lo entiende, ¿no? Digo, cuando él habla de déficit fiscal, cuando dice privatización, cuando dice... Bueno, hay que ver cuánto tiempo, como bien dice Lucas, pero lo entienden. Yo me quedé pensando, porque estamos hablando de cuánta paciencia, cuánta capacidad de espera, si van a ser 6 meses, si van a ser 18, que va a tener la sociedad, lo pensamos de los jóvenes. Y me preguntaba inversamente, ¿cuánta paciencia va a tener Milei para seguir con ese impulso y con ese propósito de ir adelante con los cambios, si la sociedad política que lo rodea y si digamos, lo que debería ser la oposición del Juntos, la oposición que quiere el cambio, la que perdió la posibilidad de hacerse cargo del cambio, porque acá nos estamos olvidando que Juntos por el Cambio perdió la posibilidad de hacerse cargo del cambio a manos de Milei y la perdió por las internas pavorosas que tuvo. ¿Van a recrear ese sistema de internas en orden a preservarse como alternativa? Yo me lo pregunto. ¿Y Milei cuánta paciencia va a tener? Porque Milei no es un hombre de la política. Y hasta donde yo sé, la rosca y toda esta parte lo aburre mucho. Sí, la burocracia... Entonces, yo espero que las fuerzas del cielo le den fuerzas también para seguir adelante con su propuesta. Bueno, tengo tema de dólar. Ustedes dos han sido célebres popularmente por título de dólares. Uno, Roberto, tuyo, ¿hace cuánto tiempo fue que tiraste la...? No sé, ya no me acuerdo. Hace muchísimo. 400, ¿no era? El hombre de los 400. Y terminé siendo un optimista. Él dijo del dólar, me acuerdo, el escándalo nacional. Moritán dijo que el dólar puede llegar a 400, tuvo a 1000 durante todo este año, segundo trimestre. Por otro lado, Cristiano, vos has dicho varias veces lo que puede pasar con el dólar, y me río porque siempre que hablas de la Argentina del dólar es un título que la gente se acerca y demás. ¿Qué tiene que pasar ahora? ¿Qué puede pasar? Por un lado, la relación entre el peso y el dólar. Me decía gente muy cercana a Milei que no están para nada minimizando el impacto de una devaluación respecto de variables económicas y que realmente les preocupa por lo frágil de la economía. ¿Cuál es tu opinión, Cristiano? Muy simple. Eso tenés absolutamente que decirlo porque no tenés absolutamente que mover el avispero del dólar. Hasta que estás ahí que podés manejarlo. Vos decís si en la previa. Está bien. La previa. Tenés que callarte la boca, decir cosas. Yo no sé si van a hacer lo que yo pienso, pero yo pienso que el 11 de diciembre habría que liberar todos los dólares y va a ir a la unificación. Querés dar algunos pequeños ventajas por alguna razón, por deudas atrasadas, va a ser una pequeña ventana de ventaja para algo, para ser más cosa. Pero hoy en día, ese dólar de 3.65, ¿en qué parte de la economía está funcionando? ¿A quién le sirve ese dólar? Libre. A algunos les sirve. A ver, contanos un poco. No sé si viste una cosa muy interesante de la encuesta.
que la corrupción para la Unión por la Patria es 7% de problema. Los otros consideran que es 50% de preocupación. Bueno, hay muchos que tienen arreglos, por lo cual pueden usar el dólar ese para pagar afuera, para hacer cosas, y tienen ventajas enormes. Es el lado B del dólar, que por ahí no lo conocen tanto. Hay una bomba de tiempo nueva, que es una letra nueva, que se llama LEDIV. LEDIV. Con D y B corta. Las LEDIVs. Que puede también tener vinculación con a quién le sirve este dólar oficial tan barato, ¿no? 5.000 Porque vos comprás millones, a de 350 esa y no es como la LELIC que te paga una tasa anual de 255. Esta la podés retirar en cualquier momento. Si es como el dólar a futuro, una suerte del dólar a futuro, ¿no? Pero el otro día la pararon. La pararon, sí. La pararon porque ya habían ido 5.000 millones. Responsabilidad. La verdad que lo que hicieron en el último año económico en cualquier otro país están enjuiciados todos, como han destruido la plata de los argentinos. Entonces, también los piqueteros, lo veía ahí, pero alguien la semana pasada, o esta semana, paró un grupo de piqueteros, en el cual estaba el Polo Obrero, y dijo, señores, al lado. Por primera vez en la 9 de julio, la 9 de no la julio cortaron. está libre. Ya está cambiando hasta que ellos también están ahí. Sí, querías decir algo, Roberto. No, quería terminar de cerrar porque esta nueva letra implica un riesgo enorme y que va a ir todo al valor del dólar. Porque estas tres bases monetarias, los 24 billones de pesos que están hoy por hoy en el plazo, en la letra LELIC, va a pasar a las LEDIV, y el problema va a ser que cuando las cobren van a ir todas al dólar. Todos esos pesos que se van a multiplicar, que son 24 billones, seguramente si se duplican, si compran a 350 y venden a 700, se van a duplicar, van a ser 50 billones, van a ir todos a dólar. Va a ser un problema a resolver, otro regalo que nos deja el kirchnerismo. Guillermo Franco, que estuvo aquí en el programa de Luis Majul, habló de un dólar que él entendía que un dólar de equilibrio podría estar entre los 650 y los 700 pesos. Es así, dijo cerca de 600 pesos. Igual lo paradójico, ¿no? Y yo pienso en la gente que nos está mirando en otros países, cuando hablas de LEDIVs, de LELICs, son términos técnicos de un mundo ¿no? Y acá está todo tan por los atajos y demás. En los países donde las economías crecen, la gente invierte en Apple, en las empresas privadas. En la Argentina se invierte en LELICs. O sea, imagínate la razón por la cual estamos como estamos. A ustedes dos, la palabra cambio, ¿no? Vieron que se dio una particularidad, me acuerdo en la etapa final de la elección, que Sergio Massa en sus afiches decía propuesta de cambio. Bueno, Milei también se planteaba como la alternativa de cambio y antes Patricia Bullrich. ¿Qué es el cambio hoy? ¿Qué interpreta la sociedad como un cambio? Sí, yo en primer lugar es cambio de las circunstancias económicas, ¿no? La demanda. O sea, todo va por ahí, mejorar la economía. Sí, pero, y interesante la pregunta para conectar algunas cosas que se han dicho, porque nos preguntamos cuánta paciencia le va a tener la sociedad a Milei para esperarle resultados de cambio económico. Bueno, no es solamente la demanda de cambio económico, hay otras demandas de cambio, y tiene que ver con algo que también mencionó Sebastián. Hay demandas de cambio en materia de avances en términos de transparencia, de lucha contra la corrupción. Hay demandas de cambio también en materia de seguridad. Entonces, Milei puede ofrecer algo mientras tanto no pueda ofrecer resultados económicos. Puede ofrecer resultados en materia de lucha contra la corrupción, puede ofrecer resultados en materia de lucha contra la inseguridad, puede ofrecer gestos de austeridad. Esto que tanto habla Milei de ahora el ajuste lo va a pagar la política, demostrar que la política va a ser un ajuste, que va a ser o que va a cambiar prácticas que han sido señaladas como privilegios por parte de la sociedad. Hay otras agendas que atender de cambio y todas esas en algún punto consolidan una demanda de cambio que estaba muy presente en la escena y que nos anticipaba que era muy probable lo que sucedió finalmente, que es la alternancia política, ¿no? Sebastián. Sí, coincido con Lucas. El cambio claramente tiene que ver con resolver la vida cotidiana, porque la gente al final todos los meses tiene que comprar y pagar las cuentas. Pero hay varias agendas. Podríamos, una, separarla por perfil de voto. Entre los votantes de Juntos por el Cambio había una demanda muy fuerte de pedido de lucha contra la corrupción.
entre el votante de La Libertad Avanza y también el votante de Juntos por el Cambio un pedido y un reclamo, como decías vos, de austeridad, que la política dé demostraciones de austeridad. Y creo que hay una demanda que incluso también atraviesa a los votantes de Unión por la Patria, aunque en menor medida, tiene que ver con la seguridad ciudadana. Hay un problema grave de seguridad ciudadana. Esto atraviesa todos los niveles socioeconómicos. Y hay un cuarto factor que es mucho más difícil de cuantificar y de materializar, pero tiene mucho que ver con el componente de voto de Javier Milei, que es que los jóvenes lo que están pidiendo es un futuro distinto. Entonces, también hay que atender esta demanda, porque el compromiso de Milei con los jóvenes es particularmente fuerte, porque la mayor parte del voto de Milei se explica en los jóvenes, y nosotros insistimos que los jóvenes tienen poco pasado y mucho futuro. Y la promesa de un futuro distinto, de un futuro prometedor, es fundamental para sostener lo que recién decía Lucas, que es, de alguna manera, lograr seguir sosteniendo este apoyo popular, lo que vos decías, las fuerzas del cielo, que le sigan dando apoyo a Javier Milei, porque finalmente, más allá de las alianzas políticas que tiene que establecer en términos legislativos o programáticos, el apoyo de la sociedad civil, de la opinión pública, es fundamental para que el gobierno de Milei siga sosteniendo los cambios que está la sociedad reclamando, ¿no? Mónica. Sí, no, recién a mí me quedó picando esto de la pandemia y me pregunté mucho en este tiempo de esa dimensión de la libertad personal que se puso en juego en la pandemia y que a mí me parece que a los jóvenes los golpeó muy fuerte también, que es la dimensión que tiene que ver con, acá vino alguien que me encerró, y que al encerrarme no me dejó salir a trabajar y que cuando quise salir a trabajar se quedaba con la mitad de lo que ganaba por la razón que fuere. Entonces hay una dimensión que los jóvenes, que por ahí nosotros no tenemos tan presente. Pensá que los periodistas y muchos de nosotros fuimos esenciales, o sea, no vivimos esa cosa de estar encerrados sin poder resolver desde algún lugar tu cotidianeidad en el medio de una tragedia como la pandemia. ¿Cuánto de esa dimensión de la libertad pegó en ese voto del 30% de los más jóvenes? No, fue fundamental. Los Rappi, los Uber. Fue fundamental porque esto además, lo que yo decía hace unos minutitos, le mostró, así como el Estado puso límites y dijo no se puede salir, no se va a ir al colegio, no se va a ir a la universidad, se van a tener que quedar encerrados. Pensemos en familias. El 70% de los argentinos viven en viviendas de menos de 65 metros cuadrados, porque también hay que tener presente eso, pero al mismo tiempo ese encierro les abrió los ojos y les dio la oportunidad de hacer cosas que ellos podían hacer por fuera de lo que el Estado les decía. Sí, les dio el lugar para mirar más allá de su metro cuadrado. Vamos a ir a un breve corte y ya venimos, perdón que interrumpa, pero pasa volando, pasa realmente volando. Breve corte, ya venimos.